Tengo neuropatía, pero no tengo diabetes. Bueno, muchísimas personas me escriben, me comentan esto que me acabas de decir, que tienen neuropatía, pero no tienen diabetes. Y es importante entender que una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra desde ningún punto de vista. Desde la mirada biológica, la diabetes y la neuropatía responden a conflictos biológicos completamente distintos, ¿sí? Y el que te diga que tenés una neuropatía diabética te está estafando, te está mintiendo, es ridículo, es obsoleto, no existe, es una mentira y es una ignorancia y hasta es peligroso. Cuando hablamos de la diabetes estamos hablando de un conflicto biológico de lucha, de resistencia, de combate, de pelea, de oposición, de tener que resistirme, ¿sí? Permanentemente, una persona que siente que tiene que pelear, que resistir, que defenderse. Es una pelea constantemente, ¿sí? En su vida, con alguien, con una deuda, no sé, con lo que sea, y después empiezan a pelear con la enfermedad y hasta con el médico, ¿sí? Y con la comida, con la alimentación y con el azúcar. Entonces, desde esta interpretación, cuando hablamos de una diabetes, ¿sí? Siempre detrás de esto hay un shock biológico, hay un conflicto. Entonces las células betas de los islotes del Langerhans del páncreas paralizan su función, disminuyen o alteran la producción de insulina, entonces la glucosa no se puede almacenar, no se puede almacenar como glucógeno y va a quedar siempre elevada en la sangre y en los músculos y va a quedar disponible para que vos puedas luchar contra eso que tenés que luchar. ¿Está? ¿Cuál sería el sentido biológico de esto? Y tener más energía, más combustible de forma inmediata para que puedas luchar, para que puedas escapar, resistir o sostener esa batalla de forma constante que estás teniendo con alguien o con algo, y eso es lo que tenés que resolver. ¿Está? Siempre la enfermedad es una adaptación. Por eso, desde esta visión, la diabetes no sería un error del cuerpo, sino que siempre es una adaptación biológica a esa situación de combate en la cual estás metido o metida, ¿sí? Y la neuropatía es otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con la diabetes. Cuando hablamos de neuropatía estamos hablando de un conflicto biológico de separación brutal, una separación dolorosa. Te arrancaron a alguien de forma inesperada, o incluso también el querer separarte de alguien o algo y no poder. Puede ser una pérdida afectiva, una separación física, un alejamiento, no sé, alguien se fue a vivir a otro país, una ruptura de contacto, un abandono, algo que impactó, digamos, muy fuerte, ¿sí? Hasta incluso puede ser un diagnóstico, me necesito separar de eso, ¿sí? Un diagnóstico que me aterra, por ejemplo. Entonces, el tejido acá involucrado es el tejido nervioso, el periósteo, que es una membrana extremadamente sensible, es una red de fibras nerviosas que recubre al hueso y está controlada por la corteza postsensorial. ¿Está? Entonces el periósteo funciona como como un gran sensor biológico del dolor y de la separación, y a diferencia de otros tejidos, muchas veces responde, paralizando su función. No es que hay una necrosis o hay una actividad celular, hay una parálisis de la función, como en las células betas, ¿está? O las células alfa. Entonces se altera la función sensitiva. Entonces aparecen síntomas como pinchazos, electricidad, hormigueo, ardor, entumecimiento, una sensación de corriente, dolor nervioso, debilidad, pérdida de sensibilidad o hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, en fase de conflicto activo, la persona está todavía viviendo esa separación, está conectada a esa separación, a ese dolor emocional, y ahí puede aparecer esa hipersensibilidad, dolor, un estado nervioso, alteraciones sensitivas, pérdida de memoria a corto plazo, desconexión, porque biológicamente el cuerpo intenta, digamos, ayudar a olvidar temporalmente esa separación tan dolorosa que no soporto o no quiero vivir.
¿sí? O esa persona de la cual me separé y me generó ese dolor asociado a esa separación. ¿Está? Y cuando el conflicto se resuelve, parcial o totalmente, vas a entrar en una fase de reparación. Y ese tejido nervioso o ese periósteo se va a reactivar nuevamente, ¿sí? Se va a empezar a regenerar. Puede haber inflamación, dolor, sensación de corriente, hinchazón, calambres, diferentes síntomas que aparecen, digamos, o que parecen que la cosa está empeorando, pero en realidad desde esta mirada ya estás en una reparación biológica de ese periósteo, de ese sistema nervioso. Entonces, no porque alguien tenga neuropatía, automáticamente o precisamente va a tener diabetes, porque son programas biológicos distintos, controlados por áreas diferentes, y responden a programas o a conflictos biológicos distintos, ¿sí? Entonces la diabetes habla de una lucha y de una resistencia. Hasta que no salgas de esa lucha no se va a ir la diabetes, ¿sí? Y la neuropatía habla de esa separación brutal, dolorosa, tan profunda, esa ruptura de contacto, ¿sí? Pero muchas veces el cuerpo, muchas veces no, siempre el cuerpo no está fallando, simplemente está expresando, se está adaptando a través del periósteo, ¿sí? A ese dolor, a esa pérdida que la persona vivió en silencio, que no pudo expresar, la vivió en soledad, de forma inesperada, de manera dramática. ¿Está? Pero bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos estos síntomas? Y lo que sucede siempre, ¿sí? Estamos tan sometidos, tan estructurados, tan esquematizados, que caemos en manos del médico. El médico nos dice, tenés diabetes, toma metformina y listo, anda a tu casa. Pero doctor, ¿por qué tengo diabetes si no tengo celiaquía? Ah, porque tuviste mala suerte, anda a tu casa. No le preguntes más porque ahí se le queman los papeles, ahí se agotan sus recursos y no va a tener una respuesta para darte. Lo único que te va a decir, toma la medicación y anda a tu casa. Y si no te sirve, aumenta la dosis, punto. Entonces, esa es la medicina basada en evidencias, que nunca les da respuesta a los pacientes de absolutamente nada, simplemente medican, tapan síntomas y los pacientes se van felices y contentos a su casa. Pero acá no se trata de tapar síntomas, se trata de resolver el conflicto, ¿sí? Entonces tenés que ir a buscar cuál fue tu DHS, cuál fue ese shock biológico que viviste de separación, ¿sí? Y si todavía tenés neuropatía es porque estás recayendo en el conflicto. Y si no estás recayendo en el conflicto, estás conectada a rieles. ¿Qué son los rieles? Son todas esas memorias sensoriales, son todos esos estímulos que vos podés captar con tus 5 sentidos que te conectan a esa separación, ¿sí? Si en el momento de la separación estaba presente, por ejemplo, no sé, el café, y en ese momento hubo una ruptura de contacto brutal, tu inconsciente va a registrar el café y vos cada vez que estés tomando café, tu inconsciente te va a poner en estado de alerta, de alarma y te va a decir, cuidado porque ya sabes que estuviste tomando café, te separaste de esa persona y todo en tu vida cambió. Entonces, ese café representa un riel, un estímulo, una memoria sensorial, ¿está? Entonces, quizás uno no se da cuenta porque esto es algo inconsciente y todo el tiempo está conectada a ese DHS, a ese evento. Entonces tenés que ir a buscar de quién te separaste, si todavía te sigue doliendo, todavía no lo resolviste, todavía no lo superaste, para que lo resuelvas. ¿Está?